tanto el mensaje de Ezequiel como el de Jeremías son mensajes muy similares. Un mensaje de advertencia a Jerusalén, al pueblo de Judá, que iban a pasar por un tiempo de cautividad, lo cual ellos no creyeron muy bien. Pero para empezar me gustaría que abrieras, tiene mucho que ver con esto, tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. ¿Lo puedes poner, Max, por favor? Verso 4 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de las puertas que estaban entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. A ver qué sigue. Degollaron a sus hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, atándolo con cadenas, lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el capítulo que hoy vamos a estudiar. Te pedimos que nos ayudes a interpretarlo, a guardarlo en nuestro corazón, a ponerlo por obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿De quién está hablando? Del último rey, ¿de dónde? De Judá. Ese rey Sedequías fue puesto ¿por quién? ¿Sí se acuerdan? Por Nabucodonosor. Es decir, que el verdadero y auténtico rey era Joacín. Pero lo llevan a él cautivo a Babilonia y ponen ahí a Sedequías como un aliado de Babilonia. Pero ¿qué hizo Sedequías? ¿Sí se acuerdan? Pidió ayuda a los egipcios, empezó a hacer alianzas pensando que podía rebelarse contra los babilonios, y sopas. Ahí está lo que pasó. ¿Qué pasó? Que ya los tenían sitiados. Él pensó que sus fuerzas militares iban a salir adelante, porque él ni confiaba en Dios realmente. Era un rey pagano totalmente. Entonces, no confiaba del todo en Dios, aunque tuvo sus momentos así como de luz, pero bueno. Entonces, él trata de huir, sale disfrazado. Si tú lees también en otras porciones, dice que sale él disfrazado. Salen, abren una brecha en un muro, rompen la pared, salen, piensan que por ahí se van a escapar, pero lo agarran, ¿se acuerdan? Lo agarran ya en los límites de Jericó y se lo llevan. ¿Y qué le hacen? Se lo llevan con cadenas, lo ponen delante de sus hijos, le cortan el cuello a sus hijos, los degüellan a todos, y después de eso le sacan los ojos. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de eso, que la última imagen que él vio, ellos se aseguraron que lo último que viera fue cómo estaban matando a sus hijos? Y él no volvió a ver más, por eso se dice que él no vería Babilonia, que sería llevado preso, pero que no vería Babilonia. Así es, este capítulo tiene que ver con esa profecía, antes de que sucediera, ¿okay? Cuando Ezequiel lo va a anunciar, todavía no sucede en Jerusalén, aunque Ezequiel ya está en Babilonia con otro grupo de cautivos, porque hubo 3 deportaciones diferentes, ¿ok? Pero lo que le quiero preguntar, ¿alguna vez ha escuchado a alguien decir acerca de la palabra de Dios, decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso que dice ahí la Biblia? ¿Han oído o no han oído? ¿Y creen que esas personas que digan, no estoy de acuerdo, tengan razón? Porque lo escucho muy seguido yo eso, muy seguido lo escucho. Que digo, es que no, yo no, yo no estoy de acuerdo. Yo no, ese no es el Dios que a mí me enseñaron mis padres. Ese no es el Dios que a mí me enseñaron, porque el Dios que yo conozco es un Dios de amor,
O no estoy de acuerdo con esa palabra, o algunos que dicen, sí, pero eso ni lo vamos a ver nosotros, no es para nosotros. ¿Han escuchado eso? Otros que dicen, yo creo que no es así, ¿eh? Dios no puede hacer eso. O sea, pero lo dice la Biblia. Sí, pero no, yo no creo que vaya a ser así. ¿Han escuchado ese tipo de comentarios? Bueno, fíjate nada más, acompáñame ahora sí a Ezequiel, capítulo 12, y vamos a leer el verso 1 y 2. Ezequiel está cautivo en Babilonia, y Dios dice que la casa que está ahí, o sea, los que están cautivos, es una casa que rebelde, o sea, sin ley, una casa rebelde, sin ley. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Wow. Entonces aquí va a continuar de alguna manera Ezequiel con esas advertencias de un juicio para Judá. Acuérdense que todos los libros que hemos estado estudiando desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, tienen que ver con el tema es el mismo, ¿no? Es para que no digan otra vez, el tema es el mismo de los profetas, cada uno con un punto de vista un poquito diferente. Pero Ezequiel está hablando, está viviendo en medio de un pueblo que es muy rebelde. ¿Y dónde están esos que todavía son rebeldes? Están cautivos, ya están en Babilonia y aún siguen en rebeldía, siguen siendo rebeldes. Por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que hablarle a este pueblo rebelde. Y lo más triste de estos es que dice Dios que tienen ojos para ver y no ven. Y este fue el punto de la caída del pueblo de Dios. Tienen ojos y oído y no quieren ver. ¿Ves? Tenían la palabra de Dios, por mucho tiempo ellos tuvieron la palabra de Dios, tuvieron sacerdotes, tuvieron a Moisés, tuvieron sacrificios, el tabernáculo, después el templo, profetas, y con todo esto ellos debían haber visto y oído la palabra de Dios y haberla entendido. Pero no quisieron oír, no quisieron entenderla, tenían ese tipo de interpretaciones porque no, yo no creo muy bien eso, eso que dicen los profetas no, más bien es otra onda. No querían escuchar. Al igual que mucha gente tiene ojos, tiene oídos y tienen también todos los elementos para poder vivir conforme a la palabra de Dios, pero no la quieren escuchar, no quieren ver, no quieren oír. Prefieren seguir en sus propias creencias, en sus propias interpretaciones de Dios. Hay mucha gente que no tiene ganas de oír la palabra de Dios y no quiere ver la palabra de Dios. No quieren ver su error, no quieren oír la palabra de Dios. Solamente lo que les cae bien, lo que les conviene. Pero luego del verso 3 al 6 dice, este es un mandamiento que le dan otra vez a Ezequiel. Ya ves que Dios le encarga cosas bien raras a Ezequiel, ahí viene otra de esas cosas raras. Dice, por tanto, tu hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de un lugar a otro a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde, y sacarás tus enseres de día delante de tus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a la vista de ellos como quien sale en cautiverio, delante de sus ojos abrirás paso por la pared, y saldrás por ella delante de sus ojos, y los llevarás sobre tus hombros, de la noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que leímos? ¿Quién salió por la pared? El rey. Entonces, ahora le dan una tarea a Ezequiel. Le dice, necesito, Ezequiel, que hagas una representación muy teatral. Necesito que agarres acá tus cositas como si te fueras en cautiverio. Ajá. Lo menos que puedas llevar, las pocas cosas que puedas, en una bolsita, así en un costal, no sé, en una bolsa de cuero, yo no sé cómo transportarían las cosas, en su palito, así como vagabundo, y te vas a salir en la mañana temprano y vas a pasar por el medio de todo el pueblo, ¿ok? Y en la tarde vuelves a salir y vuelves a pasar por el medio pueblo. Ah, pero ¿sabes qué? No quiero que te vayas a salir por la puerta, ¿eh? Quiero que abras un hueco en la pared y te salgas por la pared y que te cubras la cara también y que no veas a nadie ni la tierra ni nada, salgas así. ¡Wow! Qué cosas tan locas, ¿no? Dios le dice, tienes que hacer eso, sacarás unas pocas cosas. Ahora, Ezequiel ya está en exilio,
ya está en Babilonia y también la gente que lo va a ver está ahí. Pero Dios quiere dar un mensaje muy importante para dejar en claro lo que va a pasar, que todos los que aún permanecían en Judá y estaban tan confiados en que Dios los iba a defender, también iban a ir a cautiverio. Y esto es tremendo, es porque cuando leemos la Biblia vemos que los llevaban con cadenas, atados, con yugos, algunos con palos, y las pocas cosas que podían llevar, pues llevaban ahí una maletita, bueno, un costalito, sus cositas, lo poquito que se podían llevar. De hecho, se dice que durante la deportación de los judíos en la época de Hitler, cuando empezaron a deportarlos, cuando ya llegaban a las casas de los judíos y a ver, sálganse, órale, agarra nada más, tiene derecho cada quien a una maleta, nada más, una maleta. La misma que les quitaban después, ¿no? No les regresaban nada, la misma que les quitaban. Era puro paro, pero nada más una maleta. Entonces tú piensa que llegan y te dicen, te vas a ir con nosotros y lo único que tienes derecho a llevarte es una maleta de tu casa. ¿Qué te llevarías, hermano? ¿Qué te llevarías? Una maleta nada más. ¿Qué te llevarías? Piensa. ¿Tu osito de peluche? ¿Tú sí? ¿Qué te llevarías? ¿Tú una Biblia? ¿Te acuerdas Pablo cuando iba a morir qué fue lo único que le pidió que le trajera? Tráeme los pergaminos que dejé ahí y el capote, ¿no? La cobija y los pergaminos. Bueno, no sé, ya se me ocurren muchas cosas, pero te digo, Ezequiel ya era un exiliado, pero Dios quería presentar ese mensaje. Hay que recordar que había muchos falsos profetas en Judá y en Jerusalén y que probablemente algunos de ellos estaban en Babilonia con estos exiliados. Y estos decían, no hombre, o sea, ya hasta aquí llegó la cosa, no va a pasar nada, pronto Dios nos va a rescatar y nos va a rescatar de los babilonios y los que están allá no va a pasar nada, pues como siempre estaban pensando, ahí está el templo, sigue habiendo sacerdotes, el sacrificio. Estos profetas hablaban falsas palabras de liberación. Pero Jeremías y Ezequiel estuvieron advirtiendo contra estos falsos profetas mucho tiempo. De hecho, se le pide a Ezequiel y a Jeremías muchas veces que vayan y hablen de frente contra estos profetas, porque Dios ya había entregado a su pueblo para ser disciplinado, ya no había marcha atrás. Ahora le pide que abra por la pared, debía actuar como una persona que se escapa desesperadamente de la ciudad. Y cuando yo veo todo esto, pues no es un trabajo nada fácil abrir un hoyo en la pared. Si tú lees la Biblia, más adelante ahí dice que Ezequiel obedece a todo Dios y dice que abrió ese hoyo en la pared con sus propias manos, es decir, trabajó para abrir ese hoyo. No es un trabajo fácil, no saldría por la puerta, tenía que hacer un hoyo en la pared. Y esta representación tenía mucho que ver con lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes 25. De hecho, la profecía está totalmente dirigida contra Sedequías. ¿Cómo va a acabar Sedequías? Y luego dice el verso 7, yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautivero, y en la tarde me abrí paso por la pared con mi propia mano, ¿ves? Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ella. Entonces, Ezequiel obedece al pie de la letra a Dios. Todos pensarían una vez más que Ezequiel está loco. ¿Te acuerdas? Ya habíamos visto todo lo que ha ido haciendo Ezequiel, ¿verdad? Unas cosas rarísimas que Dios y extremas que Dios le ha pedido, pero ahora pues tiene que salir así como vagabundo con su costalito que atrás y con la cara cubierta y hacer un hoyo ahí en la pared. Imagínate, yo me imagino que Ezequiel tenía buen sentido del humor, ¿no? Y que se divertía haciendo esas cosas, a lo mejor, ¿no? Acá así con su costal, haciendo toda la representación y pasando en medio de toda la gente para que lo vean. Está bien loco, dirían. Ezequiel hizo todo lo que Dios le ordenó. Pero algo que me gusta es que vemos la obediencia de Ezequiel en todo momento, ¿no? Ezequiel se convirtió en una lección objetiva para todos sus compañeros que estaban exiliados en Babilonia y esto tendría que llegar de alguna manera como un rumor a los de Judá que entenderían las locas actuaciones de Ezequiel y lo que significaban. Y tal vez Dios estaba buscando que con esta representación el pueblo rebelde se diera cuenta que aún los que están en Jerusalén muy confiados todavía van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y del 8 a 14 tenemos ya el mensaje directamente para quién va, ¿no? Y vino palabra de Jehová por la mañana diciendo, después de que hace todo eso, ya después de que ha hecho toda esta representación, dice, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel,
aquella casa rebelde, ¿qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá, perdón, y allá morirá. Y a todos los que estuvieron alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré todos los vientos, desenvainaré espada en pos de ellos. Wow. Entonces la gente al ver esta onda que trae Ezequiel, obviamente le iban a preguntar, ¿qué haces? ¿De qué hora, qué lo que era traes, no? ¿Qué te picó? Y era el propósito. El propósito era que el pueblo llegara a preguntar por qué estaba haciendo eso, lograr llamar la atención del pueblo. Y habla claramente ahora que la profecía se refiere a quién, al príncipe de Jerusalén. Como ya dije, le llama príncipe, a Sedequías no le llama rey, porque para Ezequiel el verdadero rey es Joacim. Y este es así alguien que fue puesto, es de casta real también, pero fue puesto por Nabucodonosor, ¿no? Entonces, Jeremías, Ezequiel está profetizando con una exactitud total, exactamente lo que le va a pasar al supuesto rey de Judá y a todo su séquito en Jerusalén. Y también esto va a llegar a Babilonia. El mensaje es para el rey Sedequías. Y está describiendo exactamente las cosas como van a pasar. Ya leímos en Reyes qué pasó. Exactamente así. Trataron de sacarlo de noche disfrazado, cubierto de su cara sin ver la tierra. Abrieron una brecha en el muro. ¿Y qué estaba esperándolo? Ahí estaban los babilonios esperándolo afuera, dice Dios. Pero yo ya tendí mi red sobre él. Aunque trate de escaparse, no va a poder escaparse. Qué interesante y qué exactas las profecías de Ezequiel, ¿no? ¿Podríamos dudar que Dios le habló? Para nada, ¿no? O sea, le está diciendo exactamente lo que va a pasar. Ahora, estos iban a ser muy humillados, todos los que estaban con el rey, de tal manera que aún ellos iban a tener que cargar sus propias cargas y llevar grillos y amarrados, algunos con argollas de la nariz. Era algo que los príncipes no estaban acostumbrados a pasar, pero dice Dios, los voy a humillar a todos estos, ¿no? El rey se disfrazó igual que sus hombres, pero ningún disfraz puede engañar a Dios. Nos podemos disfrazar de muchas cosas, pero ningún disfraz puede engañar a Dios, porque dice Dios que él ya tenía su red sobre él. Ya tenía preparada una red para que hiciera lo que hiciera el rey, iba a caer en manos de Dios. Pero después, como leímos, los babilonios se aseguraron de lo que último que viera el rey Sedequías fuese el asesinato de sus propios hijos, y luego pasaría el resto de su vida en oscuridad y cautivo. Ahora, ve del 15 a 16. Dice, y sabrán, todo el propósito es, y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciré entre las naciones y los dispersaré por la tierra, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada de hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Ok? Esta es la frase que repite mucho Ezequiel, y van a saber que yo soy Dios. Ezequiel a menudo usa esta frase para explicar por qué Dios permitió todo este juicio grande, algo muy trágico, para que viniera contra su pueblo. Al final era para mostrarse a ellos y para que ellos dieran testimonio de qué es lo que hace Dios cuando su pueblo va en contra de ellos, de él. Pero Dios dice que aún en eso va a librar a algunos de la espada, del hambre y de la peste. Permitió perdonar un remanente. ¿Y esto para qué dice? Para que ustedes puedan ser testimonio, puedan ir y declarar a las naciones los pecados del pueblo de Dios. Ustedes van a ser testimonio mío, o sea, van a ser testimonios de mi misericordia, pero también de mi juicio. Y esto es para que yo sea revelado ante las naciones. ¿Ok? Y luego se le pide otra cosa a Jeremías del 17 al 20, se le pide que haga otra cosa loca.
Y luego vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe agua con estremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Necesito que hagas otra obrita de teatro. Ahora quiero que te pares en medio de ellos y te comiences a comer un pan acá, pero con mucho miedo, así temblando, como de miedo, y luego toma agua así como desesperado, con mucha ansiedad. Quiero que te vean haciendo eso. Y lo que está diciendo Ezequiel es, ustedes van a estar tan asustados que ni siquiera van a poder comer o tomar agua. O sea, cuando vean que ya vienen el ataque de los babilonios que eran tan crueles y tan gruesos, dice, cuando vean que ya vienen sobre ustedes, van a estar temblando de miedo, comiendo su pan y bebiendo agua. Y es una ilustración del temor que va a entrar en el pueblo de Dios durante el sitio, porque van a tener muy poca comida y la van a comer con miedo y temblor, porque tal vez cada día que coman, cuando ya estén sitiados, van a pensar que sea el último día de su vida que coman. Entonces van a estar con un miedo terrible porque ya están ahí sitiando toda la ciudad. Muy angustiante, ¿no? Pero Ezequiel tiene que actuar como si lo estuviera viviendo él ahí, como si él fuera parte de eso. Y imagínate la actuación de él, ¿no? Te digo, tuvo que haber sido un muy buen actor para hacer esas representaciones y la gente viéndolo, ¿no? Y te imaginas cómo actuaría Ezequiel. ¿Alguien quiere hacer la representación de Ezequiel aquí tomando un poco de agua con ansiedad? ¿No? ¿Nadie? Un pan, tráeme un pan, por favor. ¿Nadie? Imagínate cómo lo tendría que hacer, ¿no? O sea, lo tendría que hacer de tal manera que la gente fijara su atención y entendiera lo que estaba tratando de decirles con esa actuación. Habla que las ciudades van a quedar desiertas. Cuando ya termine el sitio, las ciudades van a quedar como nada, ¿ves? Todos iban a ser llevados a cautiverio. Y luego aquí viene la parte más triste de toda, del 21 al 25. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis entre vosotros en la tierra de Israel que dice, se verán prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. ¿Qué decían los que estaban en Judá, en Jerusalén, y aún los que estaban en Babilonia? Decían, ¿cuántas veces nos han dicho lo mismo y no pasa nada? Y era ya una frase común entre ellos. Era un refrán común entre el pueblo de Israel en los días de Ezequiel. Y con esto querían decir, no va a pasar nada. Todo va a seguir igual, tranquilos, no pasa nada. Los que están en Jerusalén la van a librar, a nosotros nos va a rescatar Dios, vamos a salir de aquí sin bronca. Mira ya cuántos días han pasado y no pasa nada. Y ellos decían, todas esas visiones y todo el juicio del que hablan las profecías y los profetas, ni se van a cumplir, hombre. No pasa nada. Dicen, va a desaparecer toda visión con el tiempo. Pero lo que ellos no entendían es que la extensión de tiempo que estaba dando Dios, en realidad solamente era un acto de misericordia. Y ese refrán que ellos tenían, el de, yo no creo que sea así. No estoy de acuerdo. No, Dios no puede hacer eso, como empezamos diciendo en la mañana, digo al principio, ¿no? Gente que dice, no. Bueno, sí, ahí dice en la Biblia, pero yo no creo eso. No puede ser así. Ese refrán
se convirtió en un argumento contra la palabra de Dios. Y hay mucha gente que tiene argumentos contra la palabra de Dios, aún creyentes que tienen argumentos contra la palabra de Dios. Y cuando tú le dices, no, es que mira, la palabra de Dios, dices, no, estamos bajo la gracia. O sacan cosas como esas, ¿no? Y tienen argumentos en contra de la verdad de Dios. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo. Pero Dios le dice, sí, ¿saben lo que voy a hacer con sus argumentos? Van a dejar de repetirlos. Nunca más los van a volver a decir. Esta es la respuesta de Dios a su refrán. ¿Y saben por qué? Porque les voy a demostrar que ustedes están mal y han estado mal siempre. ¿Cómo? Porque las cosas van a ser como yo, dijo. Las cosas no van a continuar como antes, como siempre. Van a cambiar de una manera drástica. Y las visiones del juicio que está viendo Ezequiel, que vio Jeremías, que vio Isaías, dice, eso les va a suceder. Aunque ustedes, imagínate por cuántos años profetizó Isaías, Jeremías, Ezequiel. Fueron muchos años que estuvieron profetizando. Y la gente decía, siempre lo mismo, dicen lo mismo y no pasa nada. No, hombre, no pasa nada, ustedes tranquilos. Qué triste. Y le dice Dios, dile que ya se acercaron los días, el cumplimiento de toda visión. Entonces dice, ¿sabes qué? Ezequiel tiene que ir a decirles, de parte de Dios les digo que sus refranes, sus argumentos en contra de la palabra de Dios, su incredulidad, va a quedar reducida a nada, porque las cosas que estoy diciendo, dice Dios, se cumplirá la palabra que yo hablé. Si no se cumplieran los juicios de Dios, entonces Dios sería un mentiroso y sería un juguete. Y Ezequiel anuncia que cada visión se va a cumplir. Cada visión está a punto de cumplirse. Dice, saben que ya están en el tiempo de cumplirse. Y luego dice, ya no habrá más adivinación de lisonjeros. Lisonjeros, perdón. La adivinación, aquí lo que sugiere es que los profetas falsos usaban medios de hechicería y juegos de azar para obtener sus profecías. Por ejemplo, algunos dicen que lanzaban una flecha al aire y decían, si cae de cabeza, o sea, estudiaban la forma en que cayó y de ahí sacaban sus profecías, ¿no? O sus conclusiones, o con juegos de azar, o con argumentos tontos de analizar ciertas circunstancias. Entonces, pero no era palabra de Dios, era adivinación lo que ellos tenían. Dice Dios, no va a haber más adivinación, porque estos que adivinan lo único que les dicen es lo que quieren escuchar ustedes. Es lo que hacen los adivinos, ¿ves? Los psíquicos, todos esa gente, lo único que te dan es lo que quieres escuchar. ¿Para qué? Para sacarte una feria nada más, para engañarte. Y hay muchos que siguen haciendo eso aún dentro del ámbito cristiano, que siguen siendo engañadores, que siguen hablando con palabras suavecitas, bonitas, aduladoras, donde te dicen puras cosas, ya sabes, ¿no? Tú eres campeón, tú no te pasa nada, tú no te enfermas, tú vas a ser rico, tu esposo se le va a quitar lo borracho, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eres bonita, no sé. Dice Dios, 26 al 28, no más tiempo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que ve para aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablaré se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Okay? Entonces el pueblo, es una forma de que el pueblo de Israel explicó a Ezequiel y sus advertencias, ¿no? O sea, le está explicando, pero ellos dicen, no va a pasar nada, es puro rollo. Ya tienen mucho tiempo diciéndonos lo mismo y no pasa nada. El pueblo no lo veía como un futuro muy lejano. Algo que no los iba a alcanzar con vida. Dicen, no, sí, o sea, vamos a creer que sí es palabra de Dios. O sea, Ezequiel, te creemos que es palabra de Dios lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué? Esto no va a pasar en esta generación, ¿eh? O sea, nos vamos a morir, se van a morir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y esto no va a pasar. Algunos todavía seguimos pensando así. Algunos seguimos pensando así. No, el juicio de Dios no creo que sea en nuestra generación, ¿eh? Yo creo que
Ya vamos a estar muertos cuando eso pase. Algunos dicen, "Ay, no creo que venga el Señor ahorita, todavía faltan muchas señales y muchas cosas para que venga". O sea que no pasa nada. Ujú. Eso es la forma en que el hombre se escapa de la palabra de Dios, con ese tipo de argumentos. No, eso no es para nosotros, eso es a futuro, eso no va a pasar ahorita. Falta mucho para que eso pase. Falta mucho para que regrese el Señor. Falta mucho para el juicio de Dios. Eso no va a pasar. O se burla de la palabra profética y dice, no va a pasar pronto. Estas profecías no van a llegar en nuestros días, ni siquiera van a pasar. Y luego dice, entonces, ¿por qué nos preocupamos por eso? Eso no va a pasar en mi tiempo. Esa es una excusa que muchos tienen. ¿Sabes para qué? Para no rendirse a Dios. Especialmente los jóvenes. Creen que tienen todo el tiempo del mundo todavía y dicen, eso no va a pasar. Y tratamos de engañarnos con un estado de conciencia relajada con respecto a la palabra de Dios, pero todos en nuestro interior sabemos, en lo más íntimo, sabemos que es la verdad. Y deberíamos avergonzarnos a veces de nuestra comodidad y falsedad ante nuestros argumentos contra la palabra de Dios. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? No se va a tardar, ya no se va a tardar más. Dios prometió que no habría demora, que va a llevar a cabo sus juicios, que va a hacer todo lo que los profetas habían anunciado ya por tanto tiempo, que se había llegado el cumplimiento. Pero bueno, también podemos decir, bueno, ese es el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos escuchado desde nuestros abuelitos que todos dicen, ya estamos en los tiempos finales? ¿Sí lo han escuchado? Estamos en los tiempos finales. Sí, estamos en los tiempos finales. ¿Saben cuáles son los tiempos finales? ¿Quiere que le diga cuáles son los tiempos finales? Los tiempos finales del mundo son desde que apareció Jesucristo en la tierra, hasta el día de hoy. Y lo que venga, lo poquito más que nos dé de misericordia Dios. Cuando aparece el reino de los cielos en la tierra, Jesús dice, aquí comienza ya el fin. Decimos, pues yo me acuerdo que desde que mi abuelita dice que estamos en los tiempos finales. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10. Había gente que se estaba preguntando, a ver, ¿dónde está su regreso? ¿Por qué no ha regresado? Si Él lo prometió. A ver, ¿por qué no regresa? Si Dios existe, ¿por qué no ha regresado? ¿Por qué existen los malos? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Y empezamos a cuestionar la palabra de Dios y tener argumentos en contra de la palabra de Dios. Había muchos en el tiempo del apóstol Pedro que estaban preguntando lo mismo como lo siguen haciendo y les contesta Pedro esto. El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán, ¿qué? Quemadas. ¿Cuándo? Cuando aparezca el Señor. Algunos dicen, ya se tardó mucho, ¿no? Dice, sí, pero no es porque tardanza, es misericordia. ¿Por qué? Porque faltan muchos todavía que están en la lista de arrepentirse. Y Dios dice, no quiere que se pierda nadie. Eso es misericordia. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan en tu casa de arrepentirse? Dice Dios, me estoy dando un poquito más de tiempo, porque el día que yo aparezca, voy a aparecer como ladrón en la noche. ¿Cómo aparece un ladrón en la noche? Acá echando cohetes y con luces de colores, matraca y todo, ¿no? Nadie se da cuenta. No se dan cuenta. Cuando están todos descuidados, ¡fum! Y dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, va a haber una conmoción universal, o sea, el universo se va a conmocionar,
Dice, y los elementos que ardiendo, ¿no? Serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella están, ¿qué? Serán quemadas. Y aunque vuelvan a dar no sé cuántos millones de euros para la catedral de Notre Dame, se va a volver a quemar. Como se está quemando el Amazonas y cosas como esas, ¿ves? Pero el día que aparezca el Señor va a ser algo que va a conmocionar el universo por completo. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, de quién se va a aparecer, quién va a regresar. Y cuando regrese ya no va a regresar como el siervo, ¿eh? Ya no va a regresar con la túnica así acá y paz y amor y chido y ya no. Va a regresar con la espada en la mano, con su capa ensangrentada, toda llena de sangre, y aquí en su muslo, ¿cómo va a decir? Un tatuaje que va a decir, ¿cómo? El vencedor. Con la espada acá, con todo su ejército. ¿Y cómo va a llegar? Barriendo con todo. Y el cielo se va a conmocionar. ¿Y quiénes van a ir con él? Los que no tengan argumentos contra la palabra de Dios y se hayan rendido realmente a Jesús en un acto de fe y obediencia. ¿Ok? Iglesia, no tenga argumentos contra la palabra de Dios, ¿sale? Porque la palabra de Dios se va cumpliendo. Faltan muchas profecías de cumplirse, pero se han cumplido muchas y se van a seguir cumpliendo. Pero nosotros ya tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso bien fuerte al Señor. Amén.